Una empresa china acaba de crear un robot cuya única función es amarte y nunca abandonarte. No limpia tu casa, no suelda la puerta de un coche, simplemente te ama. Tiene una suave piel de silicona, con arrugas y poros realistas, uñas bien cuidadas y una voz diseñada para tranquilizarte. El hombre que dirige la marca se presentó en un escenario en Shenzhen y prometió que jamás te traicionará, que siempre te será leal y que te amará incondicionalmente. No es un error tipográfico. No es un accesorio de película expuesto tras una vitrina en alguna feria tecnológica. Es un robot real con precio de producción en serie, cuya primera remesa se agotó en un solo día. Para comprender cómo China llegó a crear una máquina diseñada con amor, hay que ver qué fue lo primero que construyó. El robot se llama U1 y proviene de VTE, una de las mayores empresas de robótica de China, lanzada bajo una nueva marca de consumo llamada U-World en un evento en Shenzhen el 30 de junio de 2026. La Universidad de Buffalo lo denomina el primer robot de compañía de tamaño real producido en masa del mundo. Cada palabra cuenta. Tamaño real significa que se mantiene de pie y se mueve como un adulto, no como un juguete de escritorio. Producido en masa significa que sale de una línea de montaje real, no de un laboratorio. Y la palabra compañero lo cambia todo, porque esta máquina nunca fue diseñada para tener un trabajo. Su única razón de ser es hacerte compañía. Ahora bien, esto suena a ciencia ficción hasta que recuerdas que ya está en el mercado. Michael Tam, director de la marca U-World, explicó a los presentes que estos robots pueden acompañarte toda la vida. Desde la soledad de un joven que vive solo en una gran ciudad hasta el aislamiento de un padre anciano cuyos hijos se han marchado por trabajo, una máquina diseñada para estar a tu lado desde los 20 hasta los últimos años. Muchas empresas han prometido robots cálidos y humanoides antes, o ahí solo han vendido un producto insípido. Así que la verdadera pregunta es, ¿cómo un país ha conseguido que su hardware sea lo suficientemente bueno como para que un robot como este deje de ser una fantasía y se convierta en un producto que se puede comprar? La respuesta no comienza en una sala de estar, sino en un ring de lucha. Retrocedamos al 25 de mayo de 2025 a un estadio de transmisión en Hyo. Bajo los focos, dos robots humanoides con guantes y cascos acolchados se rodean y comienzan a lanzar puñetazos. Se trata de la competencia mundial de robots CMG, organizada por la cadena estatal china. Build es el primer torneo de combate mundial para robots humanoides. Los luchadores son robots Unitry G1, cada uno de poco más de 1,20 m de altura y unos 35 kilos de peso, controlados por un operador humano al borde del tatami. Lanzan jabs, ganchos, patadas, laterales, rodillazos y combinaciones reales. Cuando uno cae, entra en juego una regla que revela exactamente lo que China estaba probando ese día. Si un robot no puede levantarse en 8 segundos, pierde. Porque el objetivo no era golpear, sino levantarse. Piensa en lo que implica levantarse. Una máquina tiene que sentir que ha caído, averiguar cuál es la parte superior, coordinar docenas de articulaciones en tiempo real y empujar su propio peso desde el suelo, sin volver a caerse frente a un público en vivo sobre un tatami resbaladizo mientras otro robot intenta golpearla. Durante años, ese fue el muro contra el que chocaban constantemente los robots humanoides. Podían caminar en línea recta por un escenario y al instante caer de bruces. Los robots eran controlados por operadores humanos mediante mandos a distancia y comandos de voz. Pero el equilibrio, la recuperación, la capacidad de ejecutar una patada limpia y mantenerse en pie
Todo eso dependía del hardware y el software del propio robot. Un combat incluso terminó en un knockout certero con un luchador que permaneció en el suelo más allá de los 8 segundos. Ver a las unidades Unitry G, uno recibir un golpe, caer y levantarse en cuestión de segundos, fue la señal de que los robots chinos habían superado una barrera que los había acorralado durante años. Unitrino SE conformó con el equilibrio. Unos meses después se celebraron los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides. Y fue allí donde Unitry presentó su máquina más grande, la H1, de aproximadamente 1 m de altura y más de 45 kilos de peso. En los Juegos Olímpicos, el H1 se alineó para las pruebas de pista y las arrasó, llevándose el oro en los 1500 m, los 400 m, la carrera de obstáculos de 100 metros y el relevo 4x100. Imagínense un robot humanoide corriendo a toda velocidad por una pista de atletismo, saltando vallas y luego haciendo el relevo como un velocista. Así, en el espacio de un solo año, los robots chinos pasaron de apenas mantenerse en pie a luchar y correr de forma competitiva. Los cuerpos funcionaban, pero un cuerpo que puede correr y golpear todavía no puede hacer lo único que hace que un robot sea económicamente útil: no puede trabajar con sus manos. Ese fue el obstáculo que la siguiente generación de robots chinos intentó superar. Y aquí es donde la historia vuelve a centrarse en la empresa que finalmente construiría el U1. En julio de 2025, esa misma empresa, VT, presentó una máquina que resolvía un problema que la mayoría de la gente fuera de la industria ni siquiera sabía que era el verdadero cuello de botella. El robot es el Walker S2, y en la demostración camina hasta una torre de carga. Se da la vuelta, extrae su batería agotada, coloca una nueva y regresa a la línea de producción. Todo el proceso dura unos 3 minutos y el robot lo hace completamente solo. Sin intervención humana, sin apagado, sin tiempo de inactividad. V lo denomina el primer humanoide del mundo que cambia sus propias baterías. Parece algo insignificante, pero no lo es. La razón por la que este cambio es importante se reduce a una cuestión de pura lógica industrial. Todos los demás robots humanoides del planeta tienen que parar a recargar, lo que significa horas de inactividad, lo que significa que no pueden cubrir un turno real de 24 horas, lo que significa que los números nunca cuadran para el propietario de la fábrica. Un robot que cambia su propia batería en 3 minutos prácticamente nunca para. Trabaja un turno, se recarga y trabaja el siguiente. Y esto no es un video promocional. El Walker S2 mide aproximadamente 1 m, levanta una carga útil de 15 kg. Ya está trabajando en líneas de producción reales en fabricantes de automóviles chinos conocidos, revisando cerraduras de puertas, colocando insignias y moviendo piezas entre estaciones en las plantas de Neo Zeekr y JAL. BYD fue aún más allá, estableciendo un laboratorio dedicado con UB Tech para integrar estos robots en sus fábricas, en lo que los analistas han denominado el mayor despliegue comercial de robots humanoides del mundo. Incluso funciona con un sistema de doble batería, por lo que si la batería principal falla a mitad de la tarea, cambia a una de respaldo en lugar de colapsar en medio de la línea de producción. A finales de 2025, los pedidos de Walker DV habían superado los $800 millones estadounidenses, aproximadamente $112 millones, y la compañía lanzó el Walker S2 a la producción en masa ese noviembre, con el objetivo de fabricar 5.000 unidades al año. En ese momento, el Walker S2 dejó de ser un prototipo para convertirse en una fuerza laboral que nunca descansa.
Y justo a finales de 2025, otra empresa de Shenzhen demostró lo mucho que habían avanzado las propias manos. El 2 de diciembre, una startup llamada Engine AI presentó un robot con un nombre elegido a propósito, el T-800, Sí, la misma designación que el Terminator. Esta es la misma compañía que ya había construido el primer humanoide capaz de caminar con un paso humano natural y el primero en realizar un salto mortal frontal completo. Con una altura de aproximadamente 1 m y un peso de 75 kilos, el T-800 tiene 29 puntos de movimiento en su cuerpo y 7 más en cada mano, impulsado por motores articulares lo suficientemente potentes como para lanzar una patada giratoria voladora. Cuenta con un sistema de refrigeración activa que le permite funcionar a pleno rendimiento hasta 4 horas seguidas, pero lo realmente importante eran los dedos. Engine AI construyó una mano diestra con detección táctil y control de fuerza, lo suficientemente precisa como para alternar a demanda entre aplastar un objeto pesado y clasificar delicadamente piezas diminutas. Ese es el rango exacto de una mano humana, y es el rango que un robot necesita antes de poder realizar un trabajo real. Con un precio aproximado de $40,000, el T-800 está dirigido directamente a las fábricas. Engine AI tenía tanta confianza en el robot que creó su propia liga de lucha de robots, reuniendo a 32 equipos en una arena en Shenzhen, todos pilotando el mismo chasis T-800. Así que retrocedamos y observemos la escalera. China ascendió para finales de 2025. Robots que podían mantener el equilibrio y levantarse. Robots que podían correr y competir. Robots que podían trabajar un turno completo en una fábrica sin detenerse a recargar. Robots con manos lo suficientemente delicadas para clasificar piezas pequeñas y lo suficientemente fuertes para luchar. Cada problema físico complejo que había frenado a los robots humanoides durante décadas, las empresas chinas lo superaron uno tras otro en transmisiones públicas en vivo en menos de 2 años. Ese ritmo es lo que hay que tener en cuenta porque así es como se ve un programa nacional cuando funciona a toda velocidad industrial. Pekín ha tratado a los robots humanoides como una prioridad estratégica, respaldando el sector con un plan de acción formal para robots humanoides y un objetivo de despliegue nacional para 2027. Y la base de fabricación que lo sustenta es asombrosa. China ahora opera cerca de 400 robots industriales por cada 10,000 trabajadores de fábrica, una cifra que prácticamente se ha duplicado en 5 años. Un prototipo que a una empresa occidental le lleva 12 semanas construir, puede estar listo en Shenzhen en menos de 2. Cuando la fábrica que fabrica los robots es en sí misma la más automatizada del mundo, el ciclo comienza a retroalimentarse. Ahora que el diseño de los cuerpos está prácticamente resuelto, una frontera aún estaba abierta. Nadie había descubierto si un robot podía hacerte sentir algo. Esa es la frontera para la que se construyó el U-1. Es por eso que UBI no se limitó a tomar un robot de fábrica y añadirle una cara amigable. Bajo esa piel de silicona, el U-1 posee 88 puntos de movimiento independientes y un cuello construido sobre una columna vertebral de doble pivote que le permite inclinar y girar la cabeza como lo hace una persona real, reproduciendo alrededor del 90% de los movimientos humanos básicos. Su rostro puede mostrar casi 300 expresiones sutiles, y sus labios se sincronizan con el habla en aproximadamente 20 milisegundos, lo suficientemente rápido
como para que el cerebro lo interprete como una conversación real en lugar de una reproducción. La piel está moldeada con poros y finas arrugas e incluye uñas bien cuidadas. En el lanzamiento, los asistentes describían la misma sensación inquietante de ver algo que parecía casi real. Hay una opción más que lo lleva aún más lejos que cualquier otra característica de la hoja de especificaciones. El U1 se puede personalizar. Su rostro e incluso su voz se pueden adaptar a tus preferencias, lo que significa que en principio se puede construir para que se parezca a alguien, una pareja, un padre, alguien que has perdido. Lee esa frase despacio, porque se trata de una empresa que te ofrece abiertamente construir un robot que se vea y suene como una persona a la que echas de menos. Ahí es precisamente donde un producto de compañía deja de ser simpático y empieza a plantear interrogantes para los que aún no existen buenas respuestas. Pero el cuerpo nunca fue lo más difícil para un compañero. Lo difícil es la mente, y ahí es donde VT apostó fuerte. El U1 ejecuta lo que la compañía denomina el primer modelo de IA a gran escala, diseñado específicamente para el acompañamiento emocional a largo plazo. Está diseñado para interpretar más de 20 estados emocionales diferentes a partir de tu rostro y tu voz, con una precisión declarada de alrededor del 90%. Incorpora un sistema de memoria UB llamado Agent Memory OS, que le permite recordar quién eres, qué te gusta, y los pequeños ritmos de tu rutina diaria y conservarlo todo durante meses, no minutos. Y no tiene palabra de activación. No tienes que decir una frase mágica para encenderlo. Observa la habitación, lee. En función del contexto, percibe tu estado de ánimo y te habla primero. Si has tenido un mal día y te quedas callado, la idea es que detecte el cambio y se ponga en contacto contigo. En lugar de esperar una orden como cualquier otro dispositivo, V lo diseñó a propósito para que se sintiera menos como un aparato que manejas y más como una presencia que ya te conoce. Esta es una decisión de diseño muy deliberada y es la clave de todo. En el momento en que una máquina se inicia, recuerda y responde a cómo te sientes, deja de percibirse en tu mente como un electrodoméstico. Reflexiona sobre lo que realmente significa esta combinación. Una máquina que se parece lo suficiente a un humano como para activar la parte de tu cerebro que crea vínculos, que recuerda tu vida, que lee tu rostro, que se comunica contigo antes de que se lo pidas, y cuyo creador promete que jamás te traicionará y te amará incondicionalmente. Si juntas todo eso, obtienes algo que la industria tecnológica jamás había vendido antes: un vínculo emocional diseñado artificialmente. China es el primer país que intenta fabricarlo y venderlo a gran escala. Si este análisis te resulta útil, suscríbete, porque este canal profundiza cada semana en estos avances chinos, aquellos que los medios convencionales apenas tocan. Ahora bien, la pregunta obvia es si alguien realmente quiere una máquina como esta. La respuesta llegó rápidamente y la gente la compró de inmediato. El U1 viene en 3 versiones: un modelo ligero de torso parcial, un modelo profesional de cuerpo completo y un modelo ultra de gama alta, con precios que van desde los $176,600 para la unidad básica hasta los $145,000 para el ultra. Es una cantidad de dinero considerable para un robot que no tiene ningún trabajo y no produce nada. Aún así, el primer día que salió a la venta, VC reportó más de 13 a 3,000 pedidos. Más de 13,000 personas en un solo día pagaron el precio de un auto nuevo, o en el caso del Ultra, el pago inicial de una casa por una máquina cuyo único propósito es hacerles compañía. Esa cifra deja de ser impactante en cuanto uno se detiene
y observa el mercado en el que se produjo. China no está experimentando con robots humanoides. Básicamente, es la industria de los robots humanoides en este momento. Según una estimación de Barclays China, representó alrededor del 85% de todos los robots humanoides instalados en el planeta el año pasado. Las cifras del gobierno chino contabilizaron más de 140 empresas nacionales que fabricaban más de 330 modelos humanoides diferentes. De los aproximadamente 16.000 humanoides instalados en todo el mundo en 2025, las empresas chinas se hicieron con más de 4 de cada 5 lideradas por Agibot y Unitree, cada una con más de 5.000 unidades vendidas, mientras que sus rivales estadounidenses como Tesla y Figure vendieron unos pocos cientos cada una. Comparemos esa cifra de 60 con la del U1 por un momento. El número total de robots humanoides instalados en todo el mundo en 2025 fue de alrededor de 16.000. V registró más de 13.300 pedidos para un modelo de compañero en su primer día. Casi un año entero del mercado global de humanoides se ha vendido en una tarde para un robot diseñado exclusivamente para hacer compañía a las personas. Morgan Stanley prevé que las ventas de humanoides en China se dupliquen con creces este año, alcanzando las 28.000 unidades. Gran parte de ese dinero ha provenido hasta ahora del propio Estado. En 2025, las empresas chinas registraron pedidos de humanoides por valor de más de $2.000 millones, cerca de $295 millones, muchos de ellos procedentes de empresas estatales que instalan robots en centrales eléctricas, centros de datos y pantallas públicas. Cuando un país cuenta con tal capacidad de fabricación y tanto dinero público destinado a una tecnología, un robot de compañía se convierte en el siguiente mercado lógico a conquistar, y el U1 es la apuesta de V para aprovecharlo, y aquí es donde la situación global se torna realmente crítica. Morgan Stanley estima que el futuro mercado de robots humanoides alcanzará los $5 billones, lo que divide la competencia de forma significativa. En muchos aspectos, Estados Unidos sigue teniendo ventaja en la IA, la inteligencia artificial que dota de inteligencia a un robot. Pero China posee los cuerpos, la fabricación, la cadena de suministro y el volumen de producción. ¿Quién controlará la máquina que entrará en cientos de millones de hogares y todo lo que vea y oiga una vez dentro? No es una cuestión menor, podría ser la cuestión decisiva, y hay una razón muy específica por la que China quiere este mercado en particular, una razón que va más allá de la novedad. V ha declarado abiertamente que ve en los robots de compañía una respuesta al envejecimiento de la población y al problema de la soledad que no deja de agravarse. China tiene una enorme población de ancianos en rápido crecimiento que a menudo viven lejos de sus hijos, quienes se han marchado a trabajar a otras ciudades. En todo el mundo más personas viven solas que en cualquier otro momento de la historia y afirman sentirse más aisladas, incluso estando más conectadas digitalmente que nunca. Un robot que pueda acompañar a un padre anciano todo el día, vigilar posibles caídas, recordarle la medicación y simplemente hablar con él para que no se sienta solo en un país que se enfrenta a una grave escasez de cuidadores, empieza a parecer menos un dispositivo y más una infraestructura nacional. Y quien lo fabrique primero podrá venderlo a todo el planeta. Por lo tanto, esa es la razón por la que el U1 es el robot más significativo que China ha presentado. Aquí es donde entra la honestidad, porque en este momento el marketing va mucho más allá del robot. Muchos titulares se centraron en la idea de que China construyó un robot para combatir la soledad. Eso no es lo que sucedió.
Lo que la VC construyó es un robot que ofrece compañía. Ese es un logro genuino, pero aún está lejos de curar la soledad de nadie. Quienes estudian esta tecnología de cerca siguen encontrando esa brecha. Sam Sachs, investigador de tecnología china en el New America Think Tank, ha dicho claramente que la mayoría de estos robots humanoides aún son más de exhibición que funcionales. Deslumbran en una demostración controlada, pero están lejos de funcionar en un hogar real, desordenado e impredecible. Y un robot que lee tus emociones con un 90% de precisión es por ahora una afirmación de la empresa que lo vende, no un hecho comprobado en tu sala de estar. Incluso los inversores que respaldan este sector admiten que los casos de uso en el mundo real aún son escasos. La mayoría de estas máquinas tienen problemas en el momento en que el entorno se vuelve desordenado e impredecible, que es precisamente lo que es un hogar humano. Detrás de todo esto hay un argumento más profundo. Y los investigadores discrepan sinceramente. Algunos creen que un compañero siempre disponible podría ser de gran ayuda para las personas mayores y aisladas, ofreciéndoles conversación y estimulación que de otro modo no tendrían. Otros temen que ocurra lo contrario, que una máquina diseñada para ser infinitamente paciente y nunca decepcionar, haga que las relaciones humanas reales, con todas sus dificultades, parezcan más difíciles y menos valiosas, y que profundice silenciosamente el aislamiento que pretende curar. Nadie tiene aún datos a largo plazo, porque nunca antes se ha producido en masa. El U1 es en cierto modo un experimento. Luego está la pregunta más difícil que plantea todo el lanzamiento. Esa hermosa promesa de que nunca te traicionará y te amará incondicionalmente es ante todo un eslogan publicitario para una máquina por la que has pagado. Un software controlado por la empresa que se puede actualizar, limitar o apagar externamente y que en su versión más avanzada cuesta casi lo mismo que una casa. La palabra incondicional tiene un gran peso en una frase sobre un producto por el que tienes que seguir pagando. El propio gobierno chino ha advertido abiertamente sobre una burbuja en este sector. El riesgo real es que el dinero y la publicidad estén muy por encima de las capacidades reales de estos robots. Esta advertencia debería ir de la mano del confeti del día del lanzamiento. A pesar de todo el bombo publicitario, el U1 es ante todo un prototipo. El producto se lanza mucho antes de lo que pretende ser. Lo que vemos es el primer intento de fabricar compañía humana como producto basado en 2 años de entrenamiento de robots chinos para que aprendan a mantenerse de pie, correr, trabajar y agarrar. Todo ello apunta directamente al problema de la soledad más grande de este siglo. Que resulte ser lo más reconfortante o lo más inquietante que China haya creado, probablemente dependa de la soledad que ya sientas. Y es precisamente por eso que esta historia no se limita a un compañero de $17,000, porque en cuanto un robot como este demuestre que la gente está dispuesta a pagar dinero real para no estar sola, comenzará la carrera por construir uno más barato, más realista y mucho más personal. Y China ya ha lanzado al mercado un robot femenino por unos $1,240. Eso lleva toda esta idea a un terreno mucho más íntimo. Esa máquina y lo que nos revela sutilmente sobre hacia dónde se dirige todo esto es el vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo.